Buenas noches, mi nombre es Miguel Méndez, estudiante del noveno semestre de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas. La intención hoy es explicarles qué es la capa de transporte y de qué manera funciona. Antes de definirles qué es la capa de transporte, es importante describir qué es el modelo OSI. El modelo OSI es el modelo de interconexión de sistemas abiertos. Este es un modelo de referencia para los protocolos de las redes, permitiendo jerarquizar la arquitectura en capas. Fue creado en el año 1980 por la Organización Internacional de Normalización. Dentro de este modelo existen distintas capas, dentro de las cuales se encuentra la capa de transporte, que es la que voy a tratar. Esta capa de transporte es el corazón de la jerarquía de protocolos. La capa de transporte se basa en la capa de red para proveer transporte de datos de un proceso en una máquina de origen a un proceso en una máquina de destino, con un nivel deseado de confiabilidad que es independiente de las redes físicas que se utilizan en la actualidad. De forma clara y precisa, podemos decir que la capa de transporte es aquella que me permite establecer protocolos para que la información sea llevada de servidores a distintas computadoras o distintos equipos en el planeta. Este me permite, por medio de los protocolos, jerarquizarlos y definir cuáles son los que entran y los que salen, y definir cuál es la dirección de envío y de recepción. El servicio de transporte. Este es el cuarto nivel del modelo OSI, encargado de la transferencia libre de errores de los datos entre el emisor y el receptor, aunque no esté directamente conectado, así de cómo mantener el flujo de datos en la red. Es la base de toda la jerarquía del protocolo. Es decir, que el servicio de transporte es uno de los servicios más importantes, o de las capas más importantes dentro del modelo OSI ya descrito, ya que este nos permite mantener un flujo adecuado dentro de la utilización de la red, y permite definir a qué dispositivos o a cuál será el usuario final al cual le va a llevar la información o los datos. Servicio de transporte, servicio que proporcionan las capas superiores. La meta fundamental o el objetivo primordial de la capa de transporte es proporcionar un servicio de transmisión de datos eficiente, confiable y económicos a sus usuarios, procesos que normalmente son de capa de aplicación. Es importante definir que para lograr este objetivo, la capa de transporte utiliza los servicios proporcionados por la capa de red. Es decir, que dentro de la capa de transporte se ven relacionadas también otras capas que son sumamente importantes, como son la capa de red y la capa de aplicación. Primitivas del servicio de transporte. Para permitir que los usuarios accedan al servicio de transporte, la capa de transporte debe proporcionar algunas operaciones a los programas de aplicación, es decir, una interfaz de servicio de transporte. El servicio de transporte es similar al servicio de red, pero también hay algunas diferencias importantes. Es necesario determinar que principalmente el propósito del servicio de red es modelar el servicio ofrecido por las redes reales, con todos sus problemas. Las primitivas de un transporte serían, en este caso, todas las que tenemos en este lado: el listen, connect, send, receive y disconnect, y describiendo cada uno su significado y cuál es el paquete que se envía al momento de realizar. Socket de Beckerli. Este es otro grupo de primitivas de transporte. Las primitivas usadas en Unix para el TCP en general son muy parecidas a las anteriores, pero ofrecen al usuario más características y flexibilidad. Entre ellas se pueden seleccionar o podemos mencionar socket, bin, listen, accept, connect, send, receive, close, que son otras primitivas que se pueden usar dentro del sistema operativo Unix, todas con su respectivo significado aquí descrito. Elementos de los protocolos de transporte. El servicio de transporte se implementa mediante un protocolo de transporte entre dos entidades de transporte. En ciertos aspectos, los protocolos de transporte se parecen a los protocolos de red. Ambos se encargan del control de errores, la secuenciación y el control de flujo.
Los elementos más importantes dentro de los protocolos de transporte son los descritos abajo, que es el control de errores, la secuenciación y el control de flujo. Con el control de errores nos podemos referir a evitar que exista redundancia de datos, de paquetes, que un paquete sea enviado más de una vez, que los paquetes perdidos, y entre otras cosas. La secuenciación y el control de flujo, que la cantidad de flujo de paquetes que se envíen sea soportada por el quien lo recibe. Elementos de protocolos de transporte. Entre los elementos de protocolos de transporte se encuentran A. El direccionamiento. Debe definirse tanto la dirección de red como la identificación de los procesos que participan en la comunicación. Es importante, en el direccionamiento se basa principalmente en que se debe saber cuál es el proceso que se está ejecutando al momento de definir hacia dónde va o de dónde vienen los datos o información. B. Establecimiento de una conexión. Debe tomarse en cuenta la posibilidad de paquetes perdidos, paquetes retrasados y paquetes duplicados. Como decíamos anteriormente, debe tomarse en cuenta al momento de llevar los errores, ya que estos paquetes perdidos, retrasados y duplicados deben llevarse en un orden y debe saber cuáles son entre tantos. Liberación de una conexión. La liberación de una conexión es más fácil que su establecimiento. Hay dos estilos de determinación de una conexión: la liberación asimétrica y la liberación simétrica. La liberación asimétrica es la manera en que funciona el sistema telefónico. Cuando una parte se cuelga, se interrumpe la conexión. Mientras que la liberación simétrica trata la conexión como dos conexiones unidireccionales distintas y requiere que cada una se libere por separado. La liberación asimétrica es abrupta y puede resultar en pérdida de datos en muchas oportunidades. También encontramos como otro elemento el control de errores y almacenamiento en el buffer. El control de errores consiste en asegurar que los datos se entreguen con el nivel deseado de confiabilidad. Por lo general, que todos los usuarios se entreguen sin errores. El control de flujo consiste en evitar que un transmisor rápido sature a un receptor lento. Muy importante hoy en día con el avance de la tecnología. Elementos de protocolo de transporte. Dentro de otro de los elementos que encontramos son el control de errores y almacenamientos en buffer. El control de errores consiste en asegurar que los datos se entreguen con el nivel deseado de confiabilidad. Por lo general, que todos los datos se entreguen sin errores. El control de flujo consiste en evitar que un transmisor rápido sature a un receptor lento. Multiplexión. La multiplexión o la compartición de varias conversaciones a través de conexiones, circuitos virtuales y enlaces físicos desempeña un papel muy importante en varias capas de la arquitectura de red. Recuperación de fallas. La capa de transporte puede recuperarse de fallas de la capa de red, siempre y cuando cada extremo de una conexión lleve al registro de dónde está. 3. Control de congestión. El proceso de controlar la congestión para evitar este problema es la responsabilidad combinada de las capas de red y de la capa de transporte. Control de congestión. Dentro del control de congestión encontramos asignación de ancho de banda deseable. Una buena asignación producirá un buen desempeño dentro de la red, ya que utiliza todo el ancho de banda disponible, pero evita la congestión. Tratará con igual a las entidades de transporte que compitan entre sí y rastreará con mucha mayor rapidez y velocidad los cambios en las demandas de tráfico. Entre los criterios de asignación de ancho de banda deseable se encuentran eficiencia y potencia, equidad máxima y mínima y convergencia. Otro control de congestión es la regulación de la tasa de envío. Podemos limitar la tasa de envío mediante dos factores. El primero es el control de flujo, en el caso que haya un uso insuficiente de buffer. El segundo es la congestión, el caso en que haya capacidad insuficiente en la red. Algunas señales de algunos protocolos de congestión de redes son lo que describimos acá debajo. Los protocolos son los siguientes: XCP, TCP con SN, Fast TCP, Compound TCP, Cubic TCP y TCP.
Esto es la señal que causa, y si es explícito y si es preciso. Control de congestión. Cuestiones inalámbricas. Las redes inalámbricas pierden paquetes todo el tiempo debido a errores de transmisión. Los protocolos de transporte como TCP que implementan control de congestión deben ser independientes de la red subyacente y de la tecnología de la capa de enlace. Introducción a UDP. Internet tiene dos protocolos principales en la capa de transporte. Uno sin conexión y otro orientado a la conexión. Los protocolos se complementan entre sí. El protocolo sin conexión es UDP. Prácticamente no hace nada más que enviar paquetes entre aplicaciones y deja que las aplicaciones construyan su propio protocolo en la parte superior según sea necesario, tal cual como lo podemos apreciar en la siguiente imagen. Dentro de UDP se encuentra también llamada de procedimiento remoto. Es enviar un mensaje a un host remoto y obtener una respuesta. Por ejemplo, realizar la llamada a una función en un lenguaje de programación. También encontramos protocolos de transporte en tiempo real. El RCP, cliente-servidor, es un área en la que el UDP se utiliza mucho. Otra área es la de las aplicaciones multimedia en tiempo real. El RTP, que significa protocolo de transporte en tiempo real. Se describe también con el protocolo RFC 33550 y ahora se utiliza ampliamente para aplicaciones multimedia, tal cual lo podemos apreciar en el dibujo. Introducción a TCP. TCP o protocolo de control de transmisión. Se diseñó específicamente para proporcionar un flujo de bytes confiable de extremo a extremo a través de una internet no confiable. TCP IP, como lo podemos aprobar, divide la información y la IP encamina y etiqueta cada uno de los paquetes, los cuales salen de un servidor específico y llegan a las máquinas o computadores. El modelo de servicio TCP. El servicio TCP se obtiene al hacer que tanto el servidor como el receptor creen puntos terminales llamados sockets. Cada socket tiene un número, que es una dirección, que consiste en la dirección IP del host, y un número de 16 bytes que es el local para ese host, llamado puerto. Un puerto es el nombre TCP para un TSAP. Para obtener el servicio TCP hay que establecer de manera explícita una conexión entre un socket en una máquina y un socket en otra máquina. Algunos puertos asignados son los siguientes: 2021, que se usa para transferencia de datos; el 22, que es inicio de sesión remoto; 25, correo electrónico; 80, World Wide Web; 110, acceso remoto al correo electrónico; 143, acceso remoto al correo electrónico; 443, acceso seguro a la web; 543, control reproductor de medios; y 631, compartición de impresoras. Aspectos del desempeño. Los asuntos relacionados con el desempeño son muy importantes en las redes de computadoras. Cuando hay cientos de miles de computadoras conectadas entre sí, son comunes las interacciones complejas con consecuencias imprevisibles. Con frecuencia esta complejidad conduce a un desempeño pobre sin que nadie sepa por qué. Entre los aspectos del desempeño se encuentran: 1. Problemas de desempeño en las redes de computadoras. Algunos problemas de desempeño, como la congestión, se debe a sobrecargas temporales de los recursos. Es decir, un ejemplo claro de esto sería al momento de un ejemplo en una red corporativa, al tener una impresora conectada a la red, al momento de realizar varios envíos de impresión o utilizando servicios de impresión en cada equipo, se puede llegar a un colapso temporal por el aumento, por la utilización de los recursos. Medición del desempeño de redes. Las mediciones se pueden hacer de muchas maneras y en muchos lugares, tanto físicos como en pilas de protocolos. Muchas gracias.